profesor Mantilla Silva Pedro. Yo soy del curso de Redes y Comunicación de Datos 2. Yo soy Julia Payano Marcelo. Hoy día voy a hablar las ventajas del IP versión 6 con respecto al IP versión 4. Versión 6 con respecto al IP versión 4. Introducción del protocolo IP versión 6. Es un protocolo enrutable de dirigir y encaminar los paquetes en la red. Fue diseñado en los años 70 por Steven Dyer y Craig Maude con el objetivo de interconectar redes. Adoptado en Internet Engineering Task Force en 1994. Comparación del protocolo IP versión 4 versus el IP versión 6. La dirección es de 4 bytes, la dirección es de 16 bytes. No hay indicador de flujo para garantizar QCS. Incluye la cabecera IP versión 6 y examinado en los enrutadores. En el IP versión 4 la fragmentación de paquetes se realiza en host y router. La fragmentación de paquetes se realiza solo en host. En el IP versión 4 la cabecera es de 20 bytes, incluye checksum, y en el IP versión 6 la cabecera es de 4 bytes, no incluye checksum. En el IP versión 4 la cabecera incluye opciones. En el IP versión 6 las opciones se incluyen en cabeceras separadas. En el IP versión 4 la configuración de direcciones manuales o usados DHCP. En el IP versión 6 configuración automática plug and play no requiere HCP o configuración manual. En el IP versión 4 la seguridad es algo opcional, IPsec es opcional. La seguridad va de extremo a extremo en forma nativa IPsec. En el IP versión 4 la notación de las direcciones es decimal separadas por punto. La notación de direcciones es hexadecimal separada por 2 puntos. El IP versión 4 no es escalable y el IP versión 6 es escalable. Ventajas del IP versión 6 frente al IP versión 4. Mayor cantidad de direcciones. La cantidad de direcciones del IP versión 6 es tan alta que podría asignarse 670.000 billones de direcciones por cada milímetro cuadrado de la superficie de la Tierra, así que cada persona podrá tener direcciones propias en sus dispositivos. Seguridad incorporada. El IP versión 6 incluye seguridad en sus especificaciones como la encriptación en la información y la autentificación del remitente de dicha información. Aplicación multimedia. El IP versión 6 permite el uso de jumbogramas, paquetes de datos de mayor tamaño. Diferencia de encabezado de IP versión 4 versus IP versión 6. Lo de color amarillo se conservan los nombres de campo. Lo de color plomos no se conservan los campos en IP versión 6. Los colores verde cambia el nombre y la posición en el IP versión 6. El color verde oscuro, nuevo campo de IP versión 6. Plug and play. IP versión 6 incluye en su estándar el mecanismo plug and play, lo cual facilita a los usuarios la conexión de sus equipos a la red. La configuración se realiza automáticamente. Esto permite que al conectar una máquina a una red IP versión 6, se le asigne automáticamente una o varias direcciones IP versión 6. Movilidad. El IP versión 6 incluye mecanismo de movilidad más eficiente y robusta, lo cual beneficia no solo al usuario de telefónica y dispositivos móviles, sino también, por ejemplo, tener buenas conexiones de internet durante los vuelos de avión. Extensibilidad. El IP versión 6 ha sido diseñado para ser extendible y ofrecer soporte optimizado para nuevas opciones y agregados, permitiendo introducir mejoras en el futuro. Este es el paquete IP versión 6 sin cabecera de extensión. Este es el paquete IP versión 6 con una cabecera de extensión. Este es el paquete IP versión 6 con 2 cabeceras de extensión. Conclusiones. El IP versión 6 soluciona problemas de agotamiento de direcciones IP presentados por IP versión 4. El IP versión 6 es un protocolo maduro que incorporará funcionalidades que robustecen la seguridad, el enrutamiento y movilidad. Gracias a campo Flow of Light, IP versión 6 realiza envíos de datagramas de manera más ágil. Gracias a la estructura de los paquetes IP versión 6, el tiempo de transmisión es menor, así como los recursos de hardware. Acá les muestro las biografías de donde he sacado la información.
la encuesta final que nos ha dejado el profesor Mantilla Silva Pedro. Eso es todo, gracias por la atención. Adiós.